Me llamo María Fernanda Castillo, aunque durante casi toda mi vida pensé que ese nombre no significaba nada especial, que era apenas una combinación de palabras que mis padres habían elegido sin darle demasiada importancia, tal vez simplemente porque sonaba bonito, o porque era común en el pueblo donde crecí, un lugar pequeño y polvoriento perdido entre montañas, donde el silencio era tan denso que a veces parecía tener peso propio. Nunca imaginé que mi nombre era una pieza clave en una historia que había comenzado muchos años antes de que yo naciera, una historia tejida en secretos, en silencios obligados y en decisiones que nunca me consultaron, decisiones que marcaron profundamente el rumbo de mi vida y que solo ahora, después de haber sido rechazada, humillada y expulsada como si fuera lo peor de este mundo, estoy empezando a comprender. Tenía 27 años, aunque la vida me había hecho sentir mucho mayor. Mis manos, ásperas por tantos años limpiando casas ajenas, siempre tenían pequeñas grietas que ardían al contacto con el agua fría, y mi espalda llevaba el cansancio acumulado de cargar sacos, muebles viejos y bebés de otras mujeres a las que yo cuidaba mientras ellas disfrutaban de la vida que yo jamás había conocido. Vivía con mi familia en una casa hecha de tablas, zinc y pedazos de ladrillo recogidos de construcciones abandonadas, una casa tan frágil que cuando el viento soplaba fuerte parecía que iba a desarmarse por completo, pero aún así allí había crecido, allí había reído, allí había llorado, y allí había aprendido que las personas pobres como yo debíamos agradecer incluso por lo que ni siquiera merecía ser agradecido. Mi madre siempre decía que la pobreza era una prueba y que quienes la soportaban sin quejarse eran recompensados en el cielo, pero yo no quería recompensas en el cielo. Yo quería comer sin que me doliera el estómago del hambre. Quería no tener miedo de quedarme sin techo. Quería que mi familia pudiera mirarme con orgullo en lugar de con reproches. Sin embargo, lo que recibí fue exactamente lo contrario. Aquel día, el día que marcó mi vida para siempre, comenzó como cualquier otro. El sol aún no había asomado, y el aire estaba tan frío que parecía cortarme la piel. Caminé por la cocina donde dormían mis dos hermanos menores, ambos envueltos en mantas delgadas que no les protegían del frío. El olor a humedad impregnaba toda la casa, un olor que nunca se iba, sin importar cuántas veces limpiara o ventilara. Había un silencio extraño, un silencio pesado, un silencio que anunciaba desgracia. Cuando entré en el cuarto principal, allí estaban ellos, mis padres, mis tíos, mis primos, todos reunidos, todos mirándome con una mezcla de vergüenza, rabia y desprecio que jamás había visto en sus rostros. Era como si de repente me hubieran borrado del álbum familiar y ahora me observaran como si fuera una intrusa, una carga, un error del que querían librarse lo antes posible. «María, siéntate», dijo mi padre sin siquiera levantar la vista. Me senté en silencio, sintiendo cómo el corazón me golpeaba el pecho con una fuerza casi dolorosa. Mi madre tomó la palabra. Tenía los ojos rojos y las manos temblorosas. «Hija», dijo, y noté que su voz se quebraba. «Hemos tomado una decisión que no es fácil para ninguno de nosotros, pero que es necesaria. Una decisión». Esa palabra retumbaba en mi cabeza como un eco interminable. Mi tío, hombre duro y de carácter autoritario, intervino sin delicadeza. «Tenemos demasiadas bocas que alimentar, y tú, María, ya eres adulta. No trabajas lo suficiente, no aportas lo suficiente y no podemos seguir manteniéndote. Has tenido oportunidades y no las has aprovechado. No podemos seguir cargando contigo. Yo no sabía si reír o llorar. No trabajaba lo suficiente. No aportaba lo suficiente. ¿Qué sabían ellos de mis jornadas interminables limpiando casas ajenas por unas pocas monedas? ¿Qué sabían de los días que volvía tan agotada que ni siquiera podía cocinar algo para mí? ¿Qué sabían de las noches que pasaba despierta llorando en silencio porque sentía que mi vida no tenía salida? Mi padre se levantó, caminó hacia mí y me entregó una bolsa con mi ropa. «Tienes que irte hoy mismo», dijo sin tono alguno, como si estuviera dando un anuncio cualquiera. «No puedes seguir viviendo aquí. Busca tu camino, busca tu suerte. No podemos hacer más por ti». Y así, sin más, fui expulsada de mi hogar. De aquel hogar pobre, sí, pero hogar al fin. Me echaron como si fuera un pedazo de basura,
como si mi existencia fuera un problema del que necesitaban deshacerse. Caminé por las calles del pueblo con la bolsa en las manos, la cabeza baja y los ojos llenos de lágrimas que intentaba contener, porque no quería que nadie me viera llorar. El sol comenzaba a salir, iluminando las paredes viejas del pueblo, las calles llenas de polvo, las ventanas donde algunas mujeres asomaban la cabeza para mirar el drama ajeno. Sentía que todo el mundo me observaba, que cada paso que daba era un recordatorio de que ya no pertenecía a ningún lugar. Sin saber a dónde ir, caminé hacia la única institución que siempre había estado abierta para todos, la iglesia del pueblo. Una iglesia pequeña, antigua, con paredes de piedra y un campanario que sonaba cada madrugada anunciando el comienzo de un nuevo día, un día que para mí había comenzado con la peor humillación de mi vida. Entré en silencio, con el corazón deshecho, y me senté en una de las bancas del fondo. El olor a incienso aún flotaba en el aire, mezclándose con el frío de la mañana. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas finalmente cayeran. No pedí ayuda, no pedí explicaciones, no pedí milagros. Solo quería descansar, aunque fuera por un momento, de todo el dolor que llevaba encima. De repente, escuché pasos detrás de mí. Era el padre Gabriel, el sacerdote del pueblo, un hombre de unos 60 años, con una mirada tan profunda que parecía ver más de lo que uno decía. «María, hija», dijo con voz suave pero firme, «¿qué haces aquí a estas horas? ¿Y por qué llevas esa bolsa?» Intenté responder, pero mi voz se quebró. «Me echaron, padre», murmuré. «Me echaron porque soy pobre, porque no valgo nada, porque no sirvo para nada». El padre Gabriel se quedó en silencio unos segundos. Luego se sentó a mi lado, apoyó su mano en mi hombro y dijo algo que jamás olvidaré. «Hija, no tienes idea de cuánto te han mentido. Tú no eres quien crees. Y la razón por la que te han echado no es la que te dijeron. La pobreza no es el motivo. Hay algo más. Algo que tu familia quiso ocultar durante años. Algo que nadie se atrevió a decirte. Algo que cambiará tu vida para siempre». Lo miré sin entender. Él bajó la cabeza, respiró profundamente, como quien carga un peso enorme. «María, tú no eres hija de la familia Castillo. Tú eres hija de otra persona. Y tu origen tiene una historia que la Iglesia ha guardado durante muchos años. Una historia que ahora debe ser revelada, porque ya no podemos callarla más». Sentí que el mundo entero se detenía. Mi respiración se cortó. Mis manos comenzaron a temblar. Mi vida, tal como la conocía, se desmoronaba pieza por pieza. El padre Gabriel continuó. «Hija, lo que voy a decirte no puede salir de estas paredes todavía, pero debes saberlo. El día que naciste, algo ocurrió en el hospital del pueblo, algo que nadie quiso admitir, algo que te convertiría en la clave de un secreto que afecta a familias poderosas, a personas que jamás hubieras imaginado. Y por eso mismo, tu familia adoptiva decidió sacarte de su casa antes de que todo saliera a la luz. Yo no podía hablar, no podía moverme, solo podía escuchar, paralizada por el miedo y la sorpresa. Pero lo que el padre Gabriel me reveló después fue aún más impactante, algo tan grande, tan inesperado, tan devastador, que estuve a punto de desmayarme. Y eso fue solo el comienzo. Antes de continuar con esta parte de la historia, que será todavía más intensa, dolorosa y reveladora que la anterior, quiero recordarte que esta serie apenas está comenzando y que lo que viene después se vuelve cada vez más oscuro, más profundo y más cargado de secretos que nunca debieron salir a la luz. Así que dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo y asegúrate de estar suscrito al canal, porque cada detalle que revelaré a partir de ahora construirá el camino hacia una verdad que estremecerá a cualquiera que haya vivido alguna vez entre mentiras familiares. Cuando el padre Gabriel pronunció aquellas palabras que rompieron por completo la idea que yo tenía de mí misma, no supe si llorar, gritar o simplemente quedarme inmóvil esperando que todo se tratara de un malentendido. Me quedé sentada en aquella banca de madera, sintiendo cómo mis piernas parecían perder fuerza, como si el peso de la verdad que se acercaba fuera demasiado grande para una persona como yo, alguien que había vivido toda su vida creyéndose insignificante, creyendo que su existencia no era más que una carga para los demás. El silencio que siguió a la revelación del padre Gabriel
Se volvió tan denso que casi podía tocarlo con las manos. Un silencio que parecía extenderse por cada rincón de la iglesia, como si las paredes mismas escucharan la confesión que estaba a punto de salir a la luz, después de tantos años de ser ocultada. «Padre», murmuré apenas, «¿qué quiere decir con que no soy hija de la familia Castillo?» Él suspiró profundamente, un suspiro tan largo y pesado, que me dio la impresión de que llevaba guardando aquel secreto por demasiado tiempo, quizá más del que cualquier ser humano debería soportar. Se levantó lentamente, caminó hacia el altar y encendió una vela. La llama tembló levemente antes de estabilizarse, iluminando su rostro cansado y mostrando en él una tristeza profunda. Una tristeza que no era solamente suya, sino de todos los que habían sido partícipes de aquella verdad oculta. «María», dijo finalmente, «hace 27 años ocurrió algo en este pueblo que muy pocos conocen y que muchos preferirían seguir ignorando. Aquella madrugada, cuando tú naciste, no fuiste llevada inmediatamente a los brazos de tu madre como debería haber ocurrido. Algo pasó en ese hospital, algo que cambió tu destino para siempre. Sentí cómo un nudo se formaba en mi garganta. Mi respiración comenzó a volverse irregular y mis manos temblaban sin control. Una parte de mí quería pedirle que se detuviera, que no siguiera hablando, que me permitiera mantener, aunque fuera por un instante más, la ilusión de que mi vida no era tan complicada como estaba comenzando a parecer. Pero otra parte, una parte que había sido herida demasiadas veces, necesitaba desesperadamente saber quién era yo en realidad. El padre regresó a mi lado y se sentó con la misma lentitud con la que alguien coloca una piedra pesada sobre el suelo. «María», dijo, «no naciste en el hospital del pueblo, aunque toda tu familia te lo haya repetido durante años». Lo miré sin entender. «¿Cómo que no nací allí?», pregunté con voz entrecortada. El sacerdote entrelazó sus manos, apoyó los codos sobre las rodillas y bajó la cabeza. «Tus padres adoptivos, la familia Castillo, nunca pudieron tener hijos biológicos. Lo intentaron durante muchos años, pero la vida no les concedió ese regalo. Ninguno de los dos. Tu madre adoptiva sufrió 4 pérdidas. 4. Y después de la última, los médicos le dijeron que sería imposible que volviera a concebir. Mi corazón dio un vuelco. Era la primera vez que escuchaba algo así. Mi familia nunca hablaba de ese tema. Nunca. Y ahora, empezaba a entender por qué. Hubo un largo silencio antes de que él continuara. Ellos no querían resignarse. No querían vivir sin un hijo. Querían sentirse completos. Querían tener a alguien que los llamara mamá y papá. Y entonces, una madrugada, recibieron una llamada que nunca deberían haber recibido. Noté que el padre Gabriel empezaba a sudar, como si recordar aquella historia le provocara un dolor real. La llamada provenía de una enfermera del hospital de la ciudad vecina, continuó. Según ella, había llegado una mujer embarazada en estado crítico, una mujer que nadie conocía, sin identificación, sin familiares, sin nada. Aquella mujer estaba completamente sola, y su vida pendía de un hilo. Pero lo peor no era eso, María. Lo peor era que, según el informe que recibimos, aquella mujer no quería que nadie supiera del nacimiento de su bebé, no porque no lo deseara, sino porque temía por su vida y por la vida de la criatura. La palabra criatura resonó en mi mente como un golpe. ¿Está diciendo que esa mujer era mi madre biológica? El padre asintió lentamente. Sí, hija. Aquella mujer era tu madre verdadera. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. ¿Y qué pasó con ella?, pregunté con voz casi inaudible. Él cerró los ojos por unos segundos y después, con un tono lleno de dolor, respondió: «Murió en el parto». Sentí como si todo el mundo se rompiera a mi alrededor. Me llevé las manos a la boca, intentando contener un grito que amenazaba con escapar de mis labios. Siempre supe que mi vida era difícil, que mi existencia estaba marcada por el abandono y la pobreza, pero nunca imaginé que había empezado de una manera tan trágica. Mi madre biológica había muerto trayéndome al mundo. Yo nunca la conocí, nunca escuché su voz, nunca vi su rostro, y sin embargo, ese dolor se sintió como si una parte de mí hubiera sido arrancada sin compasión. «Padre», dije entre lágrimas, «si ella murió, ¿por qué no me dieron en adopción legal? ¿Por qué nunca me lo dijeron? ¿Por qué me hicieron crecer creyendo una mentira? Porque María, lo que ocurrió después del parto no fue legal.
Tampoco fue moral, ni justo. El sacerdote respiró profundamente. La enfermera que atendió a tu madre, al ver que estaba sola y que no tenía a nadie, llamó a la familia Castillo para ofrecerles una oportunidad que ellos, desesperados, aceptaron sin medir las consecuencias. Ella les dijo que podían quedarse contigo, que nadie reclamaría al bebé, que la mujer estaba sola y que todo sería más sencillo si se movía el cuerpo rápidamente y se omitían ciertos documentos. Mis ojos se abrieron con horror. ¿Está diciendo que me robaron? El padre movió la cabeza lentamente. Depende de cómo lo mires. No hubo violencia. No hubo secuestro en el sentido estricto. Pero sí, María, se cometió un acto ilegal. Un acto que quedó oculto por muchos años. La enfermera falsificó tu certificado de nacimiento e hizo que pareciera que habías nacido en el hospital del pueblo. Y así, llegaste a manos de los Castillo. Yo estaba en shock. Todo mi cuerpo temblaba. Mi respiración era un caos. ¿Y por qué expulsarme ahora? ¿Por qué después de tantos años? El padre Gabriel me miró con un dolor sincero. Porque alguien empezó a investigar. Sentí un frío brutal recorrer mi columna. ¿Investigar? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué querían de mí? El sacerdote se acomodó en la banca. Hace 3 semanas, una persona llegó al pueblo preguntando por una joven de 27 años que coincidía exactamente con tu descripción. No dijo su nombre, pero sí dijo que tenía motivos importantes para buscarte. Motivos relacionados con tu verdadero origen. Yo estaba paralizada. ¿Quién era esa persona? No lo sé, respondió el padre. Pero sí sé una cosa. No era alguien común. Su forma de hablar, su insistencia, su manera de vestir, todo indicaba que venía de una familia importante, muy importante. Y cuando los Castillos se enteraron de que alguien estaba buscándote, entraron en pánico. ¿Pánico? ¿Por qué pánico? Porque temen que la verdad salga a la luz. Temen ir a prisión. Temen perderlo todo. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Pero aún quedaba una revelación más. Una que el padre Gabriel soltó como una bomba en medio de la iglesia vacía. María, tu madre biológica no era una mujer cualquiera. Ella pertenecía a una familia influyente, una familia poderosa, una familia que durante muchos años ha controlado tierras, empresas y decisiones en la región. Mis labios se abrieron sin que pudiera evitarlo. ¿De qué familia habla? El padre Gabriel tragó saliva. De la familia del Monte. El apellido cayó sobre mí como una montaña entera. Los del Monte eran conocidos en toda la región. Eran dueños de extensos terrenos, negocios importantes, vínculos políticos, dinero que la gente común solo podía imaginar. ¿Está diciendo que yo? Sí, María. Tú eres hija de la heredera perdida de los del Monte. Y lo que ocurrió hace 27 años no fue un accidente. Tu madre biológica no murió solo porque estaba sola. Murió porque alguien quería que ese bebé, tú, desapareciera. Y ahora, alguien ha regresado para encontrarte. Antes de continuar con esta parte, que será una de las más intensas y reveladoras de toda la historia, cuéntame desde qué país nos estás viendo, y no olvides suscribirte al canal, porque lo que estás a punto de escuchar abrirá una puerta que cambiará por completo el rumbo de esta historia. Una puerta que durante 27 años permaneció cerrada bajo candados de miedo, poder y silencio obligado, y ahora por fin empieza a entreabrirse gracias a una verdad que ya no puede seguir oculta por más tiempo. Cuando el padre Gabriel mencionó el apellido del Monte, sentí como si mi corazón hubiera dejado de latir por unos segundos, como si una mano invisible se hubiera cerrado sobre mi pecho impidiéndome respirar con normalidad. Ese apellido no era desconocido para nadie en la región. Aunque yo había crecido en la pobreza absoluta, había escuchado muchas veces historias sobre ellos, historias que parecían sacadas de un libro antiguo, donde las familias ricas eran tan poderosas que podían moldear la vida y el destino de un pueblo entero, con una simple decisión, con una palabra, incluso con un silencio. Los del Monte no eran solo ricos, eran una institución, un linaje, un nombre que evocaba respeto y temor al mismo tiempo. Padre, dije con voz entrecortada, incapaz de comprender cómo mi existencia podía estar relacionada con algo tan grande. ¿Estás seguro de eso? ¿Seguro de que mi madre pertenecía a esa familia? El sacerdote asintió lentamente, con un gesto que transmitía cansancio, seriedad
y un peso interno difícil de soportar. María, dijo, no estoy especulando. No estoy contándote un rumor. He leído los documentos. He visto el expediente que se guardó en la sacristía durante años. Y aunque muchos fragmentos fueron destruidos o modificados, lo esencial permanece intacto. Tu madre biológica era la hija menor de los Del Monte, una mujer que había huido de su casa para proteger su embarazo. Mi respiración se volvió irregular. Huir. Proteger el embarazo. Ocultar el nacimiento. ¿Por qué tendría que hacer algo así una mujer que lo tenía todo? ¿Qué clase de miedo, de amenaza o de tragedia debe enfrentar alguien tan privilegiado para terminar sola en un hospital, sin familia, sin nombre, sin protección, y morir mientras daba a luz? Era demasiado para procesarlo. Demasiado para una persona que había pasado toda su vida creyendo que no valía nada. «Padre», murmuré, «¿mi madre estaba en peligro?» «Sí, hija. Y tú también lo estabas». Aquellas palabras cayeron sobre mí como una lluvia de piedras. El padre Gabriel continuó. «La familia Del Monte siempre ha sido poderosa, pero también ha estado llena de conflictos internos. Tu madre era la hija menor, y según los registros, quedó embarazada de un hombre que su familia no aprobaba. Un hombre que, al parecer, pertenecía a una familia rival o que representaba una amenaza para los intereses de los Del Monte. No sabemos exactamente quién era el padre, pero sí sabemos algo con certeza. Cuando la familia descubrió el embarazo, hubo una confrontación tan grave que tu madre decidió huir. Yo cerré los ojos, intentando imaginar a esa mujer joven, embarazada, sola, corriendo por caminos desconocidos, escondiéndose de quienes deberían haberla protegido. Una mujer huyendo no para salvarse a sí misma, sino para salvar a su hija, para salvarme a mí. El padre siguió hablando con un tono grave, casi susurrante. Después de su muerte, alguien dio la orden de desaparecer todos los registros del nacimiento. No sabemos si fue uno de sus hermanos, su padre, algún abogado de la familia o un miembro de la empresa. Lo único claro es que querían evitar que ese bebé, tú, tuviera algún derecho, alguna conexión, alguna posibilidad de reclamar un lugar en la herencia. Me llevé las manos al rostro. Era demasiado cruel. Yo no tenía nada. Nunca tuve nada. Y aún así, sin saberlo, representaba una amenaza para una familia inmensamente rica. Padre, dije, pero si querían que yo desapareciera, ¿por qué no lo lograron? ¿Por qué me dejaron vivir? Eso, hija, es lo que aún no sabemos. Pero hay algo que sí sabemos. No fue la familia Del Monte quien te salvó. Fue una persona que trabajaba en el hospital. ¿La enfermera?, pregunté. El padre negó con la cabeza. No, la enfermera fue quien vendió tu nacimiento, quien te entregó a los Castillos sin ningún proceso legal. La persona que te salvó fue alguien más. Alguien que intervino en el último momento. Alguien que dejó una pista que durante muchos años permaneció oculta entre papeles viejos. Me quedé en silencio, mientras él se levantaba y caminaba hacia la sacristía. Escuché cómo abría un cajón, luego otro, cómo movía cajas y libros. Finalmente regresó con un sobre antiguo, amarillento y frágil, como si pudiera desintegrarse con solo tocarlo. María, dijo, esta carta fue encontrada hace años, pero solo ahora entiendo su significado. La escribió la mujer que intentó protegerte, la única que supo lo que realmente ocurrió esa noche. Mis manos temblaron cuando él colocó el sobre frente a mí. Lo abrí lentamente y saqué una hoja escrita con tinta que había comenzado a desvanecerse. Decía lo siguiente: si algo me ocurre, si no puedo decir la verdad por mi cuenta, si me obligan a callar, que esta carta quede como testimonio. La niña no debe morir. La niña no debe desaparecer. Su madre lo dio todo por ella. Y si alguna vez la buscan, si alguna vez la encuentran, sepan que esa niña es la verdadera heredera del apellido que intentan borrar de los registros. Al final, sin firma, solo un pequeño símbolo dibujado con tinta negra. Un símbolo que reconocí de inmediato, porque lo había visto miles de veces grabado en las cajas de madera, en los camiones de transporte, en los carteles de las empresas más grandes de la región. Era el símbolo de los Del Monte, un círculo con una rama de olivo cruzada por una línea. Mi corazón se detuvo. Esa carta había sido escrita por alguien dentro de la familia, alguien que sabía todo, alguien que arriesgó su vida para protegerme. Padre,
Dije en voz baja. ¿Quién escribió esta carta? Él suspiró. No lo sabemos. Podría haber sido una hermana, una tía, una prima, una trabajadora cercana a la familia. Pero lo que sí sabemos es que esa persona murió poco después. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Alguien había muerto por protegerme. María, continuó el padre, eso no es lo más urgente. Lo verdaderamente preocupante es que alguien ha vuelto a buscarte después de 27 años. Y no sabemos si te están buscando para ayudarte o para silenciarte. Mi respiración se volvió más rápida. ¿Usted cree que quieren hacerme daño? El sacerdote no respondió de inmediato. Miró hacia la puerta de la iglesia como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. No lo sé, hija, pero sí sé que la familia Castillo se enteró de todo esto hace poco, y por eso te echaron. No querían estar cerca cuando la verdad explotara. No querían cargar con las consecuencias de haber participado, aunque fuera indirectamente, en algo tan grave. Yo apreté los puños. Sentí enojo, tristeza, miedo, indignación. Todos los sentimientos mezclados en un torbellino que me hacía temblar. Entonces pregunté lo que me ardía en el alma desde que escuché que alguien me buscaba. Padre, ¿quién vino al pueblo preguntando por mí? ¿Quién fue esa persona? Él tragó saliva. Era un hombre de unos 30 años, elegante, educado, pero con una mirada peligrosa, como la de alguien que está acostumbrado a obtener lo que quiere sin importar el costo. No quiso decir su nombre, pero dejó una tarjeta. Sacó una tarjeta oscura, con letras plateadas. La puso en mis manos. Leí el nombre. Y sentí que el aire me abandonaba. Esteban del Monte, un miembro directo de la familia. Un hombre perteneciente al linaje que había intentando borrar mi existencia. Un hombre que había venido personalmente al pueblo. ¿Para qué? El padre me miró con preocupación. María, hija, si ese hombre regresa, no debes verlo sola. Necesitas protección. Necesitas respuestas. Necesitas saber la verdad completa antes de enfrentarlo. Yo bajé la mirada hacia la tarjeta. Mis manos temblaban sin control. Esteban del Monte. Un desconocido. Un peligro. Una clave. Y tal vez también una amenaza directa. Pero lo que no sabíamos en ese momento era que solo faltaban unas pocas horas para que mi vida se viera envuelta en algo todavía más grande, más oscuro y más inesperado. Algo que rompería cualquier idea que yo tenía sobre mi origen. Algo que demostraría que mi nacimiento no fue un accidente, y que quienes querían encontrarme no estaban dispuestos a esperar más. Antes de comenzar con esta nueva parte de la historia, que será una de las más reveladoras y peligrosas hasta este punto, quiero que me digas desde qué país nos estás viendo y que te suscribas al canal, porque las próximas líneas que escucharás van a cambiar por completo todo lo que creías saber sobre el origen de María Fernanda, sobre la familia del Monte y sobre las fuerzas ocultas que han estado moviendo los hilos detrás de esta historia durante más de 27 años. Lo que estás a punto de escuchar no solo profundiza en la verdad, sino que también abre un camino lleno de peligro, traición y revelaciones que nunca debieron salir a la luz. Cuando el padre Gabriel terminó de hablar, cuando me entregó aquella tarjeta negra con el nombre de Esteban del Monte grabado en letras plateadas, sentí un frío tan intenso en mi espalda que tuve que apoyarme en la banca para no perder el equilibrio. Por un momento pensé que todo aquello no era real, que era imposible que alguien como yo, una mujer pobre, expulsada de su hogar, despreciada por su propia familia adoptiva, estuviera conectada de alguna manera con una de las dinastías más poderosas de toda la región. Y sin embargo, la tarjeta estaba allí, en mis manos, tangible, pesada, como si llevara dentro de sí el peso de un destino que no había elegido, pero que ahora me pertenecía. «Padre», murmuré, «¿qué quiere de mí ese hombre?» El sacerdote no respondió de inmediato. Miró hacia el altar, luego hacia la entrada de la iglesia, como si tuviera miedo de que alguien pudiera escucharnos. Finalmente dijo, «No lo sé, hija, pero su presencia aquí, después de tanto tiempo, no es casualidad. Nada de esto es casualidad». Yo respiré hondo, intentando asimilar todo lo que había escuchado. Si Esteban del Monte vino al pueblo, si preguntó por mí, ¿cómo sabía de mi existencia? ¿Cómo sabía que yo estaba viva? Esa pregunta me golpeó con fuerza. Si la familia había intentado borrar mi nacimiento, si habían eliminado registros, si habían ocultado todo, ¿quién le habló de mí?
¿Quién filtró ese secreto? ¿Por qué justamente ahora? El padre Gabriel parecía tener una idea, pero se resistía a decirla. Padre, insistí, usted sabe algo. Dígame la verdad. Él tragó saliva, como si le costara aceptar las palabras que estaba a punto de pronunciar. María, dijo finalmente, no sé quién filtró la información, pero sí sé que el regreso de Esteban no es un acto aislado. Los del Monte están viviendo una crisis interna, una lucha por el poder, una guerra silenciosa que lleva años preparándose. Y tú, aunque no lo creas, eres una pieza en ese juego. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Una pieza? ¿Yo? Era ridículo. Yo no tenía nada. No era nadie. Pero había algo que no podía negar. Mi existencia ya había cambiado el destino de varias personas sin que yo lo supiera. Había provocado miedo en los Castillo. Había sacado a la luz secretos ocultos y ahora había atraído la atención de alguien de la familia del Monte. Padre, dije, ¿qué quiere decir con guerra? El sacerdote bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Tu madre biológica era la menor de los 3 hijos de don Rafael del Monte. El hermano mayor de ella, el primogénito, es quien actualmente dirige la familia, las tierras y los negocios. Desde la muerte del patriarca, él controla todo. Pero muchos creen que lo hizo de una forma cuestionable, forzando decisiones, manipulando documentos, aprovechándose del caos que dejó la muerte de tu madre. Se inclinó hacia mí y agregó, y si tú realmente eres quien creo que eres, tienes derecho a parte de esa herencia. La palabra herencia me cayó como un rayo. Era un concepto tan lejano a mi vida que casi no tenía sentido. Yo no sabía lo que era tener algo propio. Vivir sin miedo, comer sin contar monedas, caminar sin sentir vergüenza. Pero la herencia de una familia poderosa como los del Monte, eso era otra cosa. Eso podía despertar ambiciones. Y también podía desatar peligros que yo no estaba preparada para enfrentar. Padre, susurré, ¿usted cree que me buscan por la herencia? Él no respondió, y su silencio fue la respuesta más temible. Mientras intentaba comprender el alcance de todo aquello, escuchamos un ruido afuera, un sonido sutil pero inquietante, como el crujir de la grava bajo pasos pesados. Ambos levantamos la mirada. El padre Gabriel se puso de pie de inmediato, como si el miedo le hubiese recorrido el cuerpo de golpe. ¿Esperaba a alguien? Pregunté en voz baja. No, respondió él con rapidez, y eso me preocupó aún más. La puerta de la iglesia se abrió lentamente, dejando entrar una corriente de aire frío que me puso la piel de gallina. A través del marco de la puerta apareció una figura masculina, alta, robusta, vestida con un traje oscuro que contrastaba violentamente con la pobreza de aquel lugar. Sus zapatos brillaban, su reloj parecía costar más que todo el pueblo entero, y sus ojos, fríos y grises, recorrieron la iglesia con una calma inquietante hasta detenerse en mí. Mi corazón dio un salto. Era él. No necesitaba que nadie lo confirmara. Su presencia lo decía todo. Esteban del Monte había regresado. Se acercó lentamente, sin prisa, como si supiera que no tenía que apresurarse para conseguir lo que quería. El padre Gabriel retrocedió un paso, colocándose ligeramente delante de mí, como si quisiera protegerme con su propio cuerpo. «Señor del Monte», dijo el sacerdote con voz tensa, no esperaba verlo tan pronto. El hombre sonrió apenas, una sonrisa controlada, fría, sin emoción. «Padre Gabriel», respondió con un tono educado pero cargado de superioridad, «no me gusta perder tiempo. Y veo que usted tampoco ha perdido el suyo». Su mirada se deslizó de él hacia mí, deteniéndose en mis ojos con un interés que me incomodó profundamente. «Así que tú eres María», dijo sin rodeos. Mi voz tembló. «Sí». Por un instante, nadie habló. El silencio entre los 3 era tan espeso que parecía llenar el aire. Finalmente, Esteban avanzó un paso más. «Tenemos que hablar», dijo. «No lo creo», intervino el padre Gabriel con firmeza. «Ella no está obligada a hablar con usted». El hombre lo ignoró por completo. Su mirada seguía clavada en mí. Una mirada que parecía analizar cada detalle de mi rostro, como si buscara algo específico, algo que confirmara una sospecha. «María», continuó, «sé quién eres, sé de dónde vienes, y sé por qué estás aquí». Yo apreté la tarjeta que aún tenía entre mis dedos. «¿Quién me dijo?», murmuró él, como si hubiera leído mis pensamientos.
Digamos que tengo acceso a información que otros no tienen. Sus palabras me hicieron temblar. Ese hombre tenía poder, mucho poder, y estaba acostumbrado a usarlo sin piedad. ¿Qué quiere de ella?, preguntó el padre con voz dura. Esteban finalmente giró la cabeza hacia él. Quiero que deje de interferir. El sacerdote no se movió. Ella merece conocer la verdad. El hombre sonrió, una sonrisa peligrosa. La verdad depende de quién la cuente. Dio otro paso hacia mí. María, dijo con voz suave, tu madre era mi tía, y tu existencia cambia muchas cosas, cosas que algunos preferirían mantener enterradas. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que iba a desmayarme. ¿Mi tía? ¿Ese hombre era mi primo? Pero antes de que pudiera decir algo, él añadió, y tú y yo tenemos asuntos pendientes. El padre Gabriel intentó intervenir, pero Esteban levantó la mano. No vine a hacerte daño, María, pero necesitas venir conmigo. Yo negué automáticamente. No conozco nada de usted. Él se inclinó ligeramente hacia mí. Y yo, lo sé todo de ti. Esas palabras me helaron por completo. Era un hombre que sabía demasiado. Un hombre que no aceptaba un no. Un hombre que estaba acostumbrado a controlar. Pero en ese momento, el sacerdote, con una valentía que no sabía que tenía, dio un paso adelante. Ella no va a ir a ninguna parte con usted, no mientras yo esté aquí. Esteban lo miró con un desprecio silencioso. Entonces, será mejor que deje de estarlo. Aquella frase hizo que un escalofrío recorriera mi columna. Era una amenaza clara. Antes de que pudiera reaccionar, otro sonido llegó desde afuera. Un motor apagándose, una puerta cerrándose, pasos acercándose. Esteban alzó una ceja, sorprendido. Parece que no soy el único que vino a verte hoy, María. El padre Gabriel se puso rígido. Yo sentí que las piernas me fallaban. Las puertas de la iglesia se abrieron por segunda vez, y entonces entró otra persona. Una persona que Esteban claramente no esperaba ver allí. Una persona que lo miró con odio puro, y que pronunció unas palabras que cambiaron el rumbo de todo. Arréglate como quieras, Esteban. Pero ella no se va contigo, no mientras yo esté vivo. Antes de comenzar esta quinta parte, que será una de las más intensas, reveladoras y peligrosas de toda la historia, cuéntame desde qué país nos estás viendo, y asegúrate de estar suscrito al canal, porque lo que escucharás a continuación no solo profundizará en la batalla por el origen de María Fernanda, sino que además revelará una verdad que llevaba años escondida en la sombra, una verdad por la cual hubo personas que murieron, otras que traicionaron y otras que sacrificaron todo para proteger algo que jamás debió perderse. Esta historia está entrando en su corazón más oscuro, y necesitas escuchar cada detalle. Cuando aquel hombre apareció en la puerta de la iglesia y pronunció esas palabras tan contundentes, tan cargadas de desafío directo hacia Esteban del Monte, sentí como si el tiempo entero se hubiera detenido dentro del templo. Era como si incluso las velas hubieran dejado de temblar, como si el eco de sus pasos hubiera quedado suspendido en el aire, atrapado entre los muros de piedra que parecían comprender la gravedad del momento. Esteban se giró lentamente, como si no quisiera darle la satisfacción de reaccionar de inmediato. Sus ojos grises se estrecharon y su mandíbula se tensó al reconocer al recién llegado. «Tú», murmuró con voz baja pero llena de veneno. El nuevo hombre, de complexión fuerte, cabello oscuro ligeramente ondulado, y una mirada tan profunda que parecía atravesar a cualquiera, dio unos pasos hacia adelante. Llevaba ropa sencilla, botas llenas de polvo, una chaqueta desgastada y manos que reflejaban años de trabajo físico. No era un hombre de oficina, ni alguien acostumbrado a lujos. Sin embargo, su presencia era tan poderosa e imponente como la de Esteban, solo que con un aura completamente distinta. No era frialdad, no era arrogancia, era algo más primitivo, algo más honesto, algo más peligroso. Él me miró por un instante, y en sus ojos no vi desprecio ni interés por beneficio personal. Vi algo completamente diferente. Vi preocupación, vi urgencia, vi un deseo genuino de protegerme, aunque yo no entendiera por qué. Entonces habló con voz firme, profunda, como si cada palabra estuviera clavada en un ancla imposible de mover. María no se va contigo, Esteban. Lo dije hace tiempo, y lo vuelvo a repetir. Mientras yo esté vivo, tú no la tocas. Esteban soltó una risa seca, cortante,
más parecida a un sonido de burla que a un gesto de diversión. «¡Qué sorpresa!», dijo con tono venenoso. «Pensé que te habías largado para siempre». El recién llegado respondió sin titubear. «Me fui, pero regresé por ella». Mi corazón dio un vuelco. ¿Regresó por mí? ¿Cómo podía decir algo así un hombre al que yo nunca había visto en mi vida? Padre Gabriel, viendo el choque inminente entre ambos, intentó intervenir. «Por favor, ambos, esta es una casa de Dios. No conviertan este lugar en un campo de batalla». Pero ninguno de los dos lo escuchaba. La tensión entre ellos era tan intensa que parecía que en cualquier momento uno de los dos iba a lanzarse encima del otro. Yo tragué saliva y finalmente reuní el valor para preguntar: «¿Quién es usted?». El hombre me miró con una mezcla de dolor y determinación. «Mi nombre es Julián Herrera». El nombre no significaba nada para mí. Nunca lo había escuchado. No formaba parte de mi mundo. Y sin embargo, cuando él pronunció mi nombre, lo hizo con una familiaridad que me desconcertó. Julián respiró hondo. «María, tenemos mucho de qué hablar». Esteban frunció el ceño con desprecio. «No le digas nada, Julián. No tienes derecho. Tú no eres nadie en esta historia». Pero Julián soltó una carcajada sarcástica. «¿Nadie? ¿Estás seguro de eso, primo?». La palabra primo me atravesó como un rayo. Miré a Esteban, luego a Julián. «¿Primos?». «Sí», respondió Esteban con rabia contenida. «Pero este no es uno de los nuestros». Julián apretó los puños y añadió: «Tal vez no será de los tuyos, pero soy de ella, y más de lo que tú imaginas». Yo respiré hondo. Ese hombre afirmaba tener algún tipo de conexión conmigo, pero hasta ese momento todo parecía un rompecabezas sin sentido. El padre Gabriel, viendo que la situación estaba escalando peligrosamente, intervino. «Señores, esto no está bien. Si desean hablar, háganlo, pero sin amenazas». Pero Esteban ignoró la advertencia y avanzó un paso hacia mí. «María, no escuches a este hombre. Él no sabe nada». Julián reaccionó de inmediato. «Ella escuchará a quien quiera, no a quien llegue aquí dando órdenes». Ambos se enfrentaron a pocos centímetros uno del otro. Era evidente que tenían una historia en común. Una historia llena de odio. Una historia de traición. Una historia que me afectaba más de lo que yo misma comprendía. Finalmente, decidí intervenir, aunque mis piernas temblaban. «Necesito respuestas», dije con voz temblorosa, «y las necesito ahora». Ambos me miraron, y por primera vez, sus miradas no estaban dirigidas el uno al otro, sino a mí. Julián respiró profundamente y dijo: «María, yo conocí a tu madre». Mi corazón pareció detenerse. Él continuó: «Yo sabía quién era ella antes de que huyera, y sabía que estaba embarazada. Pero Esteban lo interrumpió bruscamente. «No sigas, Julián. No lo hagas». Julián lo ignoró. Yo intenté ayudarla. Intenté esconderla. Pero no llegué a tiempo. Y cuando regresé, ella ya había muerto. Y tú habías desaparecido». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Él estuvo allí. Él vio las consecuencias. Él sabía que yo había desaparecido. Él sabía que mi madre había muerto. Pero la revelación más impactante llegó después. Esteban habló con frialdad absoluta. «No eres tú quien debe decirle la verdad, Julián. Esa verdad no te pertenece». Julián dio un paso hacia adelante, desafiante. «Sí me pertenece. Más de lo que tú crees». Hubo un silencio largo, profundo, casi insoportable. Finalmente, Julián me miró y dijo: «María, yo no solo conocí a tu madre. Ella confiaba en mí. Ella me contó cosas que nadie más sabía. Cosas sobre su familia. Cosas sobre tu origen. Cosas que dejaron claro que tú nunca debiste caer en manos de los que te robaron». Me llevé una mano al pecho. El dolor era demasiado. La información era demasiada. Todo aquello estaba arrastrándome hacia una verdad que daba miedo conocer. Esteban, con una voz cargada de ira, dijo: «No le cuentes lo que no debes. Sabes perfectamente que no tienes derecho a hablar». Julián lo miró con un desprecio absoluto. «¿Derecho? ¿Quién decide eso? ¿Tú?». El sacerdote suspiró, desesperado. «Por favor, basta». Pero nada podía detener lo que estaba a punto de ocurrir. Julián se acercó a mí lentamente. Cuando habló, lo hizo con una voz más suave, pero igualmente profunda. «María, tú no naciste por accidente. No fuiste fruto de un error.
Tu existencia fue la razón de una guerra que empezó antes de que nacieras. Yo levanté la mirada. Una guerra. Una disputa por poder. Y yo, en medio. Julián continuó. Tu madre no solo era la hija menor de los del Monte. Ella era la única heredera legítima según el testamento original de don Rafael. Mis labios se abrieron sin que pudiera evitarlo. ¿La única heredera? Entonces, sí, afirmó Julián, con un brillo triste en la mirada. Tu tío, el padre de Esteban, nunca debió heredar nada. Tu madre era la dueña legítima de todo, y su embarazo era un problema para quienes querían quedarse con el poder. Sentí un vértigo tan fuerte que tuve que apoyarme en la banca. Julián siguió. Cuando ella huyó, lo hizo porque descubrió la falsificación del testamento. Ella sabía que iban a intentar callarla. Sabía que iban a intentar quitarle a su hija. Sabía que el peligro era real. Pero lo más devastador fue lo siguiente. Ella estaba buscando refugio. Y ese refugio era mi casa. El mundo se me vino abajo de nuevo. Él, ¿era parte de su plan de escape? Julián bajó la mirada. Sí, María. Ella confiaba en mí. Y yo fallé. Esteban golpeó con fuerza una banca cercana. Cállate. No tienes derecho a decir nada. Pero Julián ya no iba a callar. Era evidente que llevaba años cargando con un peso enorme. Y estaba listo para soltarlo todo. Y entonces dijo algo que partió en dos mi vida. María, yo soy el hijo del hombre que amaba a tu madre. Y tú y yo compartimos la misma sangre por parte de padre. Mi corazón se detuvo. Julián respiró hondo y añadió. María, soy tu hermano. Antes de comenzar esta nueva parte, que será una de las más dolorosas y reveladoras de toda la historia, cuéntame desde qué país nos estás viendo y asegúrate de estar suscrito al canal, porque lo que escucharás ahora marcará un punto de no retorno. Las piezas del rompecabezas comenzarán a encajar. Los secretos más profundos de la familia del Monte saldrán a la luz, y la verdad que tantos intentaron ocultar durante décadas finalmente comenzará a tomar forma, aunque esa verdad traiga consigo dolor, traición, miedo y un conflicto familiar capaz de destruir reputaciones, fortunas y vidas enteras. Cuando Julián pronunció aquellas palabras tan inesperadas, cuando dijo frente a Esteban, frente al padre Gabriel y frente a mí que él era mi hermano, sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. Fue como si mi cuerpo entero se hubiera quedado sin aire, y mis pensamientos se hubieran desordenado en un remolino tan intenso que por un instante pensé que iba a perder el conocimiento. ¿Yo tenía un hermano? ¿Un hermano que había estado vivo todo este tiempo sin que yo lo supiera? ¿Un hermano cuya existencia había sido ocultada de la misma forma que la mía? Esteban reaccionó primero. Él no dio un paso atrás. No soltó un grito. No golpeó nada. Su reacción fue mucho más inquietante. Se quedó inmóvil, completamente inmóvil, como si la revelación lo hubiera golpeado en un punto que solo una verdad devastadora podía alcanzar. Sus ojos grises se clavaron en Julián, y por primera vez desde que lo vi, esos ojos no mostraron arrogancia, ni superioridad, ni control absoluto. Mostraron miedo, un miedo profundo, casi animal, un miedo que no pude comprender, pero que intuía que tenía que ver con algo mucho más grande que él mismo. Julián sostuvo su mirada sin vacilar. Yo sabía que este momento iba a llegar tarde o temprano, dijo con voz firme. Sabía que no podrías esconderlo para siempre. La tensión entre ellos era tan densa que parecía que el aire se podía cortar con la mano. Yo temblaba. El padre Gabriel parecía paralizado, y la iglesia entera, con su silencio sagrado, parecía ser testigo de una verdad que el mundo exterior nunca hubiera permitido que se pronunciara. Finalmente, Esteban habló, pero cuando lo hizo, su voz no tenía firmeza. Era una voz quebrada, cargada de rabia contenida, miedo y desesperación. Cállate, Julián. No sabes lo que estás diciendo. Pero en realidad, no era una advertencia. Era un ruego disfrazado. Julián negó con la cabeza. Lo sé demasiado bien. Sé quién era mi padre. Sé quién era tu tío. Sé quién era tu madre. Y sé lo que hizo tu familia para esconder mi existencia. Y la de ella. Señaló con la cabeza hacia mí. Yo tragué saliva. Julián respiró profundamente y añadió. María, nuestra madre biológica era la hija menor de los del Monte. Pero nuestro padre no pertenecía a ese mundo. No era rico.
No era poderoso. No era aceptado. Yo lo miré sin entender. Entonces, ¿quién era? El silencio que precedió a su respuesta fue tan largo que pensé que no iba a decirlo. Finalmente, con una mezcla de dolor y orgullo, murmuró: nuestro padre era Tomás Herrera, un hombre trabajador, carpintero, humilde, pero honesto. Ese nombre no significaba nada para mí, pero la reacción de Esteban lo dijo todo. Esteban golpeó con fuerza una banca, incapaz de contenerse. No lo menciones. No ensucies este nombre aquí. Pero Julián continuó sin miedo. No ensucio nada. Tú conociste a mi padre. Tú sabías quién era. Y tu familia también. El padre Gabriel, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, intervino con voz suave pero temblorosa. Tomás Herrera. Sí, ese nombre aparece en los registros antiguos. Yo levanté la mirada hacia él. ¿Usted lo conoció? El sacerdote asintió lentamente. Conocí su historia, más de lo que debería. Mis manos comenzaron a sudar. Mi respiración era superficial. Sentía que estaba al borde de escuchar una verdad que me iba a destruir, y al mismo tiempo necesitaba conocerla. Padre, por favor, dije con voz casi apagada. Dígame todo lo que sabe. Ese fue el detonante. Esa frase abrió una puerta que llevaba décadas cerrada. El sacerdote suspiró profundamente. Tu madre, la señora del Monte, se enamoró de Tomás Herrera cuando tenía 18 años. Él era empleado en una de las propiedades de la familia. Era carpintero y encargado de restaurar muebles antiguos del caserón principal. Ella se escapaba para verlo. Encontraban formas de verse a escondidas. La voz del padre Gabriel se volvió aún más suave. Pero cuando su familia se enteró, las cosas se volvieron peligrosas. Julián asintió con gravedad. Los del Monte jamás permitirían que su hija menor se relacionara con alguien así. Un hombre pobre. Un hombre sin apellido. Un hombre sin conexiones políticas ni económicas. Entonces el sacerdote añadió algo aún más doloroso. Tu madre quedó embarazada a los 19 años. Del mismo hombre. Del mismo Tomás Herrera. Yo abrí los ojos de par en par. ¿Un embarazo anterior al mío? Julián respiró hondo. Sí, ese embarazo fui yo. Mi corazón se quebró. Mi hermano. Mi sangre. Mi propia carne. Había sido rechazado antes que yo. Esteban interrumpió con voz temblorosa. Y fuiste un error. Un error que no debía repetirse. Pero Julián lo miró con un odio tan profundo que entendí que entre ellos había heridas que yo no alcanzaba a comprender. ¿Error? ¿Eso soy para ustedes? ¿Eso fue para tu familia la vida de un bebé inocente? Esteban no respondió. O no pudo. El padre Gabriel continuó. La familia del Monte obligó a tu madre a ocultar el embarazo. La enviaron fuera del país durante meses, bajo el pretexto de que estaba estudiando. Cuando nació Julián, el sacerdote hizo una pausa. Su madre fue obligada a abandonarlo. Mis labios comenzaron a temblar. El corazón me dolía de una forma que jamás había experimentado. Julián, con voz grave, añadió. Me dejaron en manos de una familia humilde que trabajaba en sus tierras. Me crié como un peón más. Nunca me dijeron quién era mi madre. Nunca me dijeron por qué mi nacimiento era una vergüenza. Yo crecí creyendo que mis padres biológicos me habían abandonado. Respiró profundamente. Hasta que descubrí la verdad. Esteban lo interrumpió. No descubriste nada. Alguien te llenó la cabeza de mentiras. Pero Julián estalló. ¿Y tú? Tú eres quién para hablar de mentiras, Esteban. Yo tenía que intervenir. Julián, dije, temblando. ¿Cómo descubriste que ella era nuestra madre? Julián me miró con una tristeza infinita. Porque ella, antes de huir, intentó buscarme. Sentí un nudo en la garganta. Mi madre biológica, una mujer que yo nunca conocí, había intentado encontrar a su hijo perdido, mientras huía embarazada de mí. Julián siguió. Ella descubrió dónde me habían dejado. Me encontró cuando yo tenía 16 años, y me dijo la verdad. Me contó quién era. Me contó todo lo que la familia le había hecho, y me dijo algo que nunca olvidaré. Tienes que cuidar de tu hermana. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi madre había sabido que yo nacería. Había sabido que Julián tenía una hermana en camino. Había sabido que nuestra vida estaba en peligro. Pero entonces llegó la parte más terrible. Julián bajó la mirada y su voz se quebró por primera vez. Ella murió antes de poder protegernos. Y yo llegué demasiado tarde al hospital.
Toda la iglesia quedó envuelta en un silencio insoportable. Cada palabra, cada verdad, cada pieza encajada dolía como una espina clavada en el alma. Finalmente, Esteban rompió el silencio con una voz endurecida. Tu madre no murió por accidente. Y tú lo sabes, Julián. El padre Gabriel se estremeció. María también. Yo no podía moverme. Julián levantó la cabeza. Sí, lo sé demasiado bien. El sacerdote tragó saliva. ¿Cómo murió realmente mi madre? Pregunté con voz temblorosa. Fue entonces cuando el padre Gabriel caminó hacia un armario dentro de la sacristía. Lo abrió con llave. Sacó un paquete de documentos amarillentos. Los puso sobre la banca frente a mí. María, dijo con voz grave, estos documentos fueron escondidos durante años. Son informes médicos, registros confidenciales, correspondencia interna del hospital. Y algo más, mucho más grave. Mis manos temblaban mientras veía el paquete. ¿Qué es lo grave? Pregunté apenas. El sacerdote respiró profundamente. En estos documentos hay pruebas de que tu madre no murió por causas naturales. No murió desangrada. No murió por complicaciones. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, ¿cómo murió? El padre Gabriel cerró los ojos. Alguien intervino. Alguien manipuló los medicamentos. Alguien firmó una orden falsa. Alguien quería asegurarse de que ni ella ni su bebé sobrevivieran. Yo sentí que mi cuerpo entero se hundía en la banca. No podía respirar. ¿Quién? Pregunté con un hilo de voz. El sacerdote abrió el último sobre. Sacó una hoja y la colocó lentamente frente a mí. En la parte superior había un sello que había visto antes, un círculo con una rama de olivo atravesada por una línea, el símbolo de los del monte, y debajo del sello, una firma que hizo que Esteban se quedara sin color en el rostro, una firma que hizo que Julián cerrara los puños con furia, una firma que destruiría todo lo que yo creía saber. La firma decía, Alejandro del Monte, el patriarca actual, el hermano mayor de mi madre, el tío que heredó todas las tierras, el hombre más poderoso de la región, el hombre que había ordenado la muerte de mi madre. Antes de comenzar con esta séptima parte, que será una de las más intensas, dolorosas y peligrosas de toda la historia, quiero que me digas desde qué país nos estás viendo y que te suscribas al canal, porque lo que vas a escuchar ahora desenterrará los cimientos más oscuros de la familia del Monte, revelará secretos que jamás debieron salir a la luz y mostrará hasta dónde puede llegar un hombre poderoso con tal de conservar lo que considera suyo. Esta parte es el inicio de una tormenta que no se detendrá hasta arrasar con todo. Cuando mis ojos se posaron en aquella firma, Alejandro del Monte, sentí que mi cuerpo entero se paralizaba. No fue solo la impresión de ver aquel nombre en el documento. Fue una mezcla de horror, incredulidad, rabia, tristeza y una sensación de traición tan profunda que me costaba incluso respirar. No conocía a ese hombre, jamás había visto su rostro, y aún así, él había decidido mi destino antes de que yo naciera. Él había decidido que mi madre debía morir. Él había decidido que yo no debía existir. El silencio en la iglesia era tan denso que parecía absorber cualquier sonido. El padre Gabriel cerró los ojos con dolor, como si reviviera una culpa antigua. Julián apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Y Esteban se quedó quieto, completamente quieto, como si alguien le hubiera arrancado de golpe la capacidad de reaccionar. Yo levanté lentamente la vista hacia él. Esteban, dije con voz temblorosa, ¿sabías esto? La pregunta lo atravesó como una flecha. Sus ojos grises, generalmente fríos y calculadores, se llenaron de un brillo extraño, una mezcla de shock, negación y algo parecido al terror. Su respiración se volvió irregular, su mandíbula tembló, y por un instante comprendí que incluso para él aquel documento era demasiado. No, murmuró apenas audible. Esto no puede ser real. Pero Julián intervino con dureza. Real es, Esteban. Esa es la firma de tu padre. La misma firma que usó para expulsar a todos los que no le servían. La misma firma con la que ordenó silencios, sobornos y desapariciones. La misma firma que selló el destino de tu tía y casi el de tu hermana. El rostro de Esteban se tensó. No digas eso. No tienes idea de lo que hablas. Pero Julián dio un paso hacia él, sin miedo.
Lo sé mejor que tú, porque mientras tú crecías en la riqueza, yo me crié viendo cómo tu familia destruía vidas con la misma facilidad con la que cambiaban de traje. Esteban lo fulminó con la mirada. Tú no tienes pruebas de nada, solo tienes resentimiento. Julián señaló los documentos sobre la banca. Allí están las pruebas. Esteban apretó los dientes. Esos papeles pueden ser falsos, fabricados, manipulados. Pero incluso mientras decía eso, su voz carecía de convicción. Era evidente que estaba luchando consigo mismo, luchando contra una verdad que sabía perfectamente que era posible, porque conocía a su padre, porque sabía de lo que era capaz, porque había crecido en esa casa donde el silencio era una moneda de cambio y donde la obediencia era obligatoria. El padre Gabriel habló entonces, con una voz tan suave que apenas pudo escucharse. Esteban, yo mismo encontré esos documentos hace años. No son falsos, no están alterados, son originales. El joven heredero cerró los ojos con fuerza, como si aquello lo atravesara como una daga. No, volvió a murmurar. Él no, él nunca. Pero Julián explotó. Él sí. Hazte cargo, Esteban. Tu padre mandó a matar a su propia hermana y quiso eliminar también a su sobrina. La voz retumbó en las paredes de la iglesia. Yo me llevé una mano al pecho. Era demasiado dolor, demasiada verdad, demasiada oscuridad. Esteban abrió los ojos y por un instante pude ver algo que jamás hubiera esperado encontrar en él. Vulnerabilidad. María, dijo con un tono quebrado que parecía inaudito en alguien como él. No sabía nada de esto. Te lo juro. Yo no sabía si debía creerle. No sabía si ese juramento era real o simplemente una forma de control. Pero había algo en su mirada que no había visto antes. No era arrogancia. No era frialdad. Era miedo. Julián, en cambio, no se dejó engañar ni un segundo. No vengas ahora con palabras vacías. Has tenido toda tu vida para abrir los ojos y nunca lo hiciste. El padre Gabriel intervino nuevamente. Basta. No ganaremos nada enfrentándonos aquí. Pero Julián replicó. No es una pelea, padre, es justicia. Esteban finalmente se apartó de la banca donde estaban los documentos. Respiró hondo. Luego murmuró. No permitiré que destruyan a mi padre. Esa frase fue como un disparo. Julián dio un paso hacia él. Aunque él destruyó a los demás, ¿verdad? Esteban no respondió. Solo apretó los labios, tensos como una línea afilada. Yo sabía que tenía que decir algo. No podía quedarme allí, paralizada. No cuando mi vida entera acababa de cambiar una vez más. Esteban, dije con voz baja, ¿qué harías tú si descubrieras que tu padre mató a tu familia? ¿Si intentó matarte a ti? Él abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Era evidente que no tenía respuesta. Entonces Julián lo miró con un rencor helado. Tú sabes por qué estoy vivo. Y también sabes que tu padre intentó desaparecerme. Esteban apretó los puños. Tu existencia complicaba todo. Julián replicó. Claro, un hijo ilegítimo era un problema, pero un hijo ilegítimo con derecho a herencia era una amenaza. La tensión entre ellos era insoportable. Era evidente que entre ellos había un conflicto antiguo, profundo, lleno de heridas. Y yo estaba en medio. Pero no podía dejar que la culpa o el miedo me dominaran más. Finalmente dije, quiero saber todo. Quiero saber por qué Alejandro del Monte hizo esto. Quiero saber por qué mi madre huyó. Quiero saber por qué me ocultaron. Quiero saber quién decidió mi vida antes de que yo naciera. Quiero saber a qué tengo derecho. Nadie habló. Todos me miraban. Y por primera vez, yo sentí que estaba haciendo algo que me correspondía. Tomar el control. El padre Gabriel abrió lentamente uno de los sobres. Hay algo más, dijo con tono grave. Algo que nunca quise mostrarte. Algo demasiado peligroso. Esteban lo miró con alarma. ¿Qué está diciendo? Julián también frunció el ceño. ¿De qué habla? El sacerdote sacó un documento doblado en 4 partes. Era más antiguo que los demás, más dañado. Parecía haber sido guardado con miedo, como si su contenido fuera lo suficientemente destructivo para hundir a una familia entera. El padre Gabriel lo extendió sobre la banca. Yo me acerqué. Mis manos temblaban. Cuando vi las palabras en el encabezado, mi corazón latió con fuerza. Testamento original de don Rafael del Monte. Julián se puso rígido. Esteban abrió la boca, incapaz de procesarlo. Yo sentí que las piernas me flaqueaban. Padre, susurré, ¿cómo obtuvo esto?
El sacerdote bajó la mirada. Lo encontré hace 9 años. Alguien lo escondió aquí, en la iglesia. No sé quién ni por qué. Solo sé que este documento contradice completamente la versión oficial. Esteban intentó tomarlo, pero Julián lo detuvo. «Ni lo toques», le dijo con voz dura. El padre Gabriel continuó. «Según este testamento, don Rafael no dejó como heredero principal a su hijo mayor, Alejandro, como todos creen». Esteban palideció. «¿Qué?» El sacerdote movió lentamente el dedo sobre la línea correspondiente. «El verdadero heredero es la hija menor». Mi respiración se cortó. Mi madre, la mujer que huyó, la mujer que murió, la mujer a la que borraron. El padre Gabriel continuó. Y si la hija menor no pudiera asumir la herencia, los derechos pasarían directamente a sus hijos. Hubo un silencio absoluto. Una pausa tan profunda que parecía que el tiempo había sido detenido por fuerzas invisibles. Entonces Julián dijo en voz baja, «Significa que María es la heredera legítima». Esteban retrocedió un paso. «No», murmuró, «no puede ser». Pero era real, era legal, era verdad. Yo, la hija de una mujer asesinada. Yo, la niña que casi no nació. Yo, la que vivió en pobreza. Yo, la que fue expulsada de su casa. Yo, era la heredera legítima de todo el imperio del monte. Pero lo más oscuro estaba por llegar. Esteban finalmente levantó la mirada. En sus ojos ya no había duda, ni sorpresa, solo terror, y dijo algo que me hizo estremecer. «María, si esto sale a la luz, tú no solo heredarás una fortuna, heredarás enemigos, enemigos que ya han matado antes, y que no dudarán en matar otra vez». Julián me miró también, con dolor. Él tiene razón. No estás a salvo. Yo no pude responder. Mi mente estaba en caos. Pero entonces, justo cuando creí que nada podía empeorar, la puerta de la iglesia volvió a abrirse. Un disparo resonó dentro del templo. El vidrio del confesionario estalló. El eco rebotó entre las columnas. Yo grité. El padre Gabriel se cubrió. Julián me empujó al suelo para protegerme. Y una voz desde afuera gritó, «María Fernanda Castillo, sal ahora mismo. Tenemos órdenes de llevártela viva». Esteban palideció. Julián sacó una navaja. El padre Gabriel corrió a cerrar la puerta lateral. Y yo entendí. No era una advertencia. Era una cacería. Antes de comenzar con esta octava parte, que será una de las más intensas, peligrosas y desesperadas de toda la historia, dime desde qué país nos estás viendo y asegúrate de estar suscrito al canal, porque lo que viene a continuación es una mezcla de persecución, traición, revelaciones ocultas y decisiones que cambiarán el destino de todos los involucrados. Si las partes anteriores fueron la preparación, esta es la explosión que nadie podrá detener. El disparo aún resonaba en las paredes de la iglesia cuando caí al suelo, protegida por el cuerpo de Julián. Mi corazón golpeaba mi pecho tan fuerte que sentía que iba a romperse. El sonido del cristal del confesionario al hacer añicos todavía vibraba en el aire, mezclándose con el olor a pólvora. Nunca había sentido un miedo como ese. Un miedo físico que paraliza los músculos y deja la mente en blanco. Pero no había tiempo para quedarse quietos. Otro disparo atravesó la puerta principal, arrancando una astilla que voló sobre nuestras cabezas. El padre Gabriel, casi sin aliento, cerró de golpe la puerta lateral, asegurándola con la tranca de hierro. Julián me tomó de los hombros con fuerza. «María, escúchame. No te muevas sin que yo te lo diga. Estos hombres no vienen a hablar. Vienen a llevarte por la fuerza». Yo asentí, temblando. ¿Quiénes son? Esteban, apoyado en una columna, murmuró con voz casi inaudible. «Son hombres de mi padre. Reconozco su forma de actuar». Julián lo miró con rabia. «Por supuesto que son de tu padre. ¿O esperabas que mandara flores?» Pero Esteban no respondió con arrogancia esta vez. No. Su rostro estaba devastado, como si se diera cuenta por primera vez del monstruo que su padre realmente era. Los golpes en la puerta comenzaron. 1, 2, 3. Cada golpe más fuerte que el anterior. Cada golpe anunciando que nos quedaba muy poco tiempo antes de que irrumpieran por completo. El padre Gabriel gritó: «¡Por aquí! La sacristía tiene una salida trasera que da al huerto viejo». Julián me tomó del brazo y me levantó sin dejar que mis piernas siguieran temblando. «¡Corre!».
Esteban se adelantó para abrir el camino, pero yo no pude evitar preguntar, ¿y usted, padre? ¿Vendrá con nosotros? El sacerdote negó con la cabeza. No puedo. Si salgo, los guiaré hacia ustedes. Si me quedo, creerán que sigo encerrado aquí. Ganaré tiempo. Julián gruñó. No es momento de hacerse el mártir. Pero el padre Gabriel puso una mano en su hombro. Tu hermana necesita sobrevivir, y alguien debe quedarse para retrasarlos. Yo sentí que un nudo enorme me apretaba la garganta. Padre, por favor no se quede. Él me sonrió con una ternura que me rompió el alma. Dios no quiere que muera hoy. Solo quiere que ganemos unos minutos. Otro disparo atravesó la puerta principal y una tabla cayó al suelo. Las voces de los hombres se escuchaban cada vez más cerca, gritando insultos, órdenes, y el mismo nombre que ya me había helado la sangre la primera vez. «María Fernanda, sal de una vez». Julián tiró de mí. «No tenemos tiempo». Corrimos hacia la sacristía. El sonido de los golpes seguía detrás. El eco de los pasos de los hombres retumbaba como si fueran bestias cazando a su presa. Mientras cruzábamos la sacristía, el padre Gabriel nos alcanzó por última vez. «Julián», dijo con voz baja pero firme, «protégenla con tu vida». Julián asintió gravemente. «Lo haré». Entonces el sacerdote me miró, y sus palabras fueron como una puñalada. «María, no confíes en nadie más que en tu sangre. Y aún así, incluso la sangre puede traicionar». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿A qué se refería? ¿Quién podría traicionarme ahora, cuando todo estaba al borde del abismo? Pero no hubo tiempo para preguntar. Los hombres derribaron parte de la puerta principal en ese momento. El ruido fue tan fuerte que los vitrales vibraron. Julián abrió la puerta trasera de la sacristía y Esteban salió primero para revisar el exterior. «Todo despejado», dijo en voz baja, «pero no tardarán en rodear el edificio». Salimos corriendo hacia el huerto viejo detrás de la iglesia. El aire frío de la noche golpeó mis pulmones como cuchillas, pero seguí corriendo. Los árboles del huerto eran altos, retorcidos, algunos muertos por el paso del tiempo. El terreno estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo nuestros pasos. A lo lejos se escuchaban más voces, más hombres, más pasos, habitantes del pueblo que despertaban por los disparos. Pero yo solo podía pensar en una cosa. Tenían órdenes de llevarme viva. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De qué serviría yo viva para Alejandro del Monte? Esteban tomó la palabra mientras corríamos entre las sombras. Mi padre debe creer que tú tienes los documentos o que puedes reclamar la herencia. Necesita detenerte antes de que llegues a un juez, a un abogado o a la prensa. Julián añadió. Y si te captura, te usará como moneda de cambio. O peor. Yo sentí que mi respiración se volvía más corta. ¿Qué significa peor? Julián no respondió. Esteban sí. Que te desaparezcan. Como a tu madre. Mis piernas casi fallaron, pero Julián me sostuvo. Seguimos avanzando hasta llegar a una caseta abandonada que había sido usada décadas atrás por los jardineros del huerto. Esteban cerró la puerta detrás de nosotros y echó el pasador oxidado. Dentro estaba oscuro, frío, silencioso. Yo respiraba tan rápido que sentía que me faltaba el aire. Julián se acercó y puso sus manos en mis mejillas. «María, mírame». Lo hice. Sus ojos, llenos de fuerza y dolor, me obligaron a concentrarme. «Vamos a salir de esta. Te lo prometo. Pero necesito que escuches todo lo que voy a decir». Asentí. No tenía otra opción. Esteban encendió una linterna pequeña que llevaba en el bolsillo y la luz temblorosa iluminó el interior de la caseta. Herramientas viejas, un banco roto, estantes cubiertos de polvo y telarañas, un cuadro torcido de un santo olvidado. Los golpes y los gritos afuera se escuchaban más lejos, como si los hombres todavía estuvieran buscando otra entrada. Julián respiró hondo antes de hablar. «Hay algo más que no te he dicho. Algo que tenía que esperar porque necesitabas tener las fuerzas para escucharlo. Pero ya no podemos seguir ocultándolo». Mi corazón volvió a latir con fuerza. ¿Más? ¿Todavía había más secretos? Julián continuó. Tu madre no solo dejó el testamento y las cartas, también dejó un mensaje para ti. Un mensaje que nunca pude darte, porque no sabía cuándo sería seguro. Esteban lo miró con sorpresa. ¿Qué mensaje? Yo no sabía nada de eso. Julián sacó algo de su chaqueta. Era un pequeño paquete envuelto en tela vieja, amarillenta, con un hilo rojo que lo sujetaba. Este paquete,
dijo Julián. Me lo entregó una monja que ayudó a tu madre a huir antes de que la encontraran. Ella me buscó hace años y me dijo que debía dártelo solo cuando tu vida corriera peligro. Yo sentí que el mundo se detenía. ¿Mi madre me había dejado algo? ¿Algo directo para mí? ¿Qué podía ser tan importante como para esperar tantos años? Julián colocó el paquete en mis manos. Su textura áspera me hizo estremecer. Mis dedos temblaban al tocarlo. Esteban observaba con tensión. Abre eso, pero con cuidado. Puede cambiarlo todo. Antes de que pudiera hacerlo, un ruido afuera nos hizo congelarnos. Una voz ronca gritó: «¡Revisen el huerto! ¡Hay pisadas hacia la caseta!». Julián apagó la linterna. Esteban tomó un tubo metálico del suelo como si fuera un arma. Yo apreté el paquete contra mi pecho. Los pasos se acercaban. 1, 2, 3. Julián se puso frente a mí, protegiéndome. Esteban se posicionó junto a la puerta. Las sombras de los hombres se proyectaron bajo la rendija inferior de la puerta. Sus botas pisaban hojas secas. Uno de ellos dijo: «La puerta está cerrada. Puede que estén dentro». Otro respondió: «Rompan lo que sea». Alejandro dijo que la quiere viva, no intacta. Mi sangre se heló. Julián murmuró: «Prepárate. Si entran, corremos hacia los árboles. No mires atrás». Pero antes de que los hombres rompieran la puerta, algo inesperado ocurrió. Una voz femenina gritó desde lejos: «¡Aquí! ¡Vengan! Los encontré. Van hacia el camino viejo». Los hombres se detuvieron. Hubo un silencio breve. Luego uno dijo: «Vamos. Si se escapan por el camino viejo, los perdemos». Sus pasos se alejaron corriendo. La caseta quedó en silencio otra vez. Pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio inquietante. Julián respiró hondo. Alguien nos ayudó. Esteban frunció el ceño. ¿Quién? Yo no sabía qué pensar. ¿Una mujer? ¿Una extraña? ¿Alguien del pueblo? ¿Un aliado desconocido? ¿O una trampa? No lo sabíamos. Pero la única verdad era que nos acababan de dar unos minutos más de vida. Cuando el silencio se volvió estable, Julián me indicó: «Ahora sí, abre el paquete». Mis manos temblaban mientras desataba el hilo rojo. La tela amarillenta se abrió lentamente. Adentro había 3 cosas: una carta doblada, una llave antigua de hierro y un anillo con un sello que llevaba el mismo símbolo del monte. Mi mano tembló aún más. «El anillo perteneció a tu madre», dijo Julián suavemente. «Era su derecho por nacimiento. Y ahora es tuyo». Yo lo sostuve. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El metal estaba frío, pesado, real. Después tomé la carta. La abrí. Era la letra de una mujer. Una letra elegante, triste, desesperada. La letra de mi madre. Leí la primera línea. «Hija mía, si estás leyendo esto es porque sobreviviste, y porque quienes me buscan también te buscarán a ti. No confíes en nadie que lleve el apellido del monte. Y sobre todo, no confíes en el hijo de Alejandro, porque él es la última pieza del plan de tu muerte». Yo sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. El hijo de Alejandro. Mi mirada se levantó lentamente y se encontró con los ojos grises de Esteban. Él retrocedió un paso, luego otro, inmóvil, pálido, atónito, como si acabara de escuchar su propia sentencia. Yo apreté la carta entre mis dedos. Mi madre había escrito una advertencia clara, letra por letra: «La última pieza del plan de tu muerte. El hijo de Alejandro del Monte. Esteban, antes de comenzar esta 9ª parte, cuéntame desde qué país nos estás viendo y asegúrate de estar suscrito al canal, porque lo que escucharás ahora será una de las revelaciones más intensas, dolorosas y peligrosas de toda la historia. Aquí se pondrá a prueba la lealtad, la sangre, la verdad y las decisiones que definirán quién vive y quién muere. Esta parte es el preludio de la batalla final, donde cada personaje deberá mostrar su verdadero rostro. Cuando mis ojos terminaron de leer aquella frase escrita por mi madre, mi respiración se detuvo. No confíes en el hijo de Alejandro. No confíes en él. Él es la última pieza del plan de tu muerte. La carta cayó de mis manos y su eco interior fue tan fuerte que creí que el mundo entero había dejado de moverse. Mis piernas temblaron. Mis labios se abrieron para decir algo, pero no encontré palabras. Esteban dio un paso hacia atrás, como si lo hubieran empujado. Luego otro, y otro,
hasta chocar con la pared de la caseta. Sus ojos grises, esos ojos que tantas veces vi llenos de dureza, de arrogancia, de control, ahora estaban desbordados de miedo. Un miedo profundo, animal, desgarrador. Julián reaccionó primero. Se interpuso entre Esteban y yo como un escudo humano. Sus hombros tensos, su mirada afilada y sus puños cerrados revelaban que estaba a un paso de atacar. Yo no hice nada, dijo Esteban con voz rota. Te lo juro. Pero Julián lo cortó con furia contenida. Cierra la boca. Has tenido años para decir la verdad, años para hablar, y hasta hoy sigues sin contar todo lo que sabes. Esteban levantó las manos, temblando. Te juro que no sabía nada. No sabía nada de esto. Julián dio un paso hacia él. Mentiroso. Yo respiré hondo, sintiendo que el corazón se me desgarraba. Esteban, dije en voz baja, dime la verdad. ¿Es cierto lo que dice esta carta? ¿Formas parte del plan de tu padre? Él negó desesperadamente. No, no, jamás te haría daño, María. Te lo juro por mi vida. Por lo único que me queda. Julián resopló. Tu palabra no vale nada. Pero Esteban replicó con voz quebrada. Si yo quisiera hacerle daño, ya estaría muerta. He tenido oportunidades. Muchas. Y nunca lo hice. Una parte de mí sabía que era cierto. Él pudo haberme entregado a su padre desde el principio. Pudo haberme traicionado en la iglesia. Pudo haber enviado a los hombres directo a la sacristía. Y no lo hizo. Pero otra parte, la parte que leía las palabras de mi madre, la parte que escuchó la advertencia de un corazón que lo dio todo por protegerme, esa parte no podía confiar ciegamente. Julián habló entonces, más calmado pero igual de tenso. Si no eres parte del plan, ¿por qué tu padre te envía con hombres armados? ¿Por qué atacaron la iglesia? ¿Por qué gritan el nombre de María como si fuera un animal que quieren capturar? Esteban se pasó las manos por el cabello, desesperado. Porque mi padre cree que ella va a destruirlo. Porque está perdiendo el control. Porque todo se le está escapando de las manos. Pero yo no estoy con él. Yo no quiero ser como él. Y fue entonces cuando noté algo que nunca antes había visto. Esteban estaba llorando. No era un llanto ruidoso. Era silencioso, doloroso, genuino. El tipo de llanto que un hombre lleva años sin permitirse. No sé cuándo empezó todo esto, dijo con voz quebrada. Mi padre siempre decidió todo. Yo crecí temiéndolo. Nunca pude decir no. Nunca tuve opción. Él destruía a cualquiera que se interpusiera. Y yo... Cerró los ojos, conteniendo el temblor de su mandíbula. Yo me convertí en su sombra, en su reflejo, en lo que él necesitaba que fuera. Julián apretó los dientes. Excusas. Pero Esteban continuó. Cuando supe quién eras realmente, María, cuando descubrí lo que te había ocurrido, Julián lo interrumpió con rabia. Tú lo sabías desde el principio. Esteban negó. No. Supe tu nombre por primera vez cuando mi padre empezó a buscarte. Supe de ti cuando él dijo que la bastarda sobrevivió. Yo no sabía nada antes. Te lo juro. Yo temblé. Bastarda. Habían hablado de mí así, como si no fuera humana, como si fuera una mancha en sus vidas. Esteban siguió. Pero cuando lo escuché, sentí algo que no puedo explicar. No sé si fue culpa, rabia, miedo o algo más. Algo que nunca había sentido por nadie. Julián lo miró con desprecio. No la confundas. No ahora. Esteban respiró profundamente. No quiero confundirla. Quiero protegerla. Las palabras resonaron en la caseta. El silencio siguiente fue largo, espeso, desesperante. Al final, fui yo quien lo rompió. Esteban, dije lentamente, si lo que mi madre escribió es verdad, entonces tú puedes matarme. Él abrió los ojos como si yo lo hubiera abofeteado. No, nunca haría eso. Nunca. Julián gruñó. Tu padre te crió para obedecer. Si él te ordenara acabar con ella, lo harías. Porque eres débil. Esteban lo encaró por primera vez. No soy débil. Solo nunca tuve a nadie que me enseñara otra forma de vivir. Fue entonces cuando la caseta tembló. Un golpe seco en el exterior. Luego otro. Un susurro de voces. Julián apagó la linterna y nos hizo señas para hacer silencio. Los pasos se acercaban. Los hombres habían regresado. Esteban, con lágrimas aún en los ojos, se limpió el rostro y susurró. Tenemos que movernos ya. Si nos encuentran aquí, nadie saldrá vivo.
Julián lo miró con desconfianza absoluta. ¿Y se supone que debemos seguirte? Esteban respondió con algo que jamás había dicho. No tienen que seguirme. Yo seguiré a María. Donde sea que ella vaya. Yo tragué saliva. Era una declaración fuerte, peligrosa, ambigua, incertidumbre pura. Pero antes de que pudiera procesarlo, un objeto golpeó la puerta desde afuera. Un hombre gritó: «¡Aquí! Estoy escuchando voces! ¡Abran!». Julián se tensó. Esteban tomó aire. Yo apreté el anillo de mi madre en mi mano. Los pasos se acercaban más. Las sombras bajo la puerta se multiplicaron. Y de pronto, justo cuando creíamos que nos iban a encontrar, una voz femenina, la misma de antes, gritó desde la distancia: «Están huyendo hacia el camino del río. Los vi correr. Hay 3 de ellos. Deben estar escapando ya». Los hombres se detuvieron. Uno respondió: «Al río, rápido. Si cruzan el agua, los perdemos». En pocos segundos los pasos desaparecieron. La misma mujer, la misma voz. Nos había salvado por segunda vez. Esteban murmuró: «Esa mujer no es de mi padre. Yo conozco a todos sus empleados. Ella no es una de ellos». Julián entrecerró los ojos. Entonces, ¿quién demonios es? Yo no sabía la respuesta, pero lo descubriríamos pronto. Julián abrió la puerta un poco para verificar el exterior. Todo estaba oscuro. Solo se escuchaba el viento moviendo las ramas. «Salgan ahora», susurró. «No tenemos más tiempo». Caminamos entre los árboles, manteniéndonos invisibles entre las sombras. Pero yo no podía dejar de pensar en la carta de mi madre. Nos adentramos más en el huerto hasta llegar a un muro antiguo cubierto de hiedra. Esteban señaló una parte hundida. «Aquí hay un hueco. Detrás está el camino hacia las colinas. Si logramos subir podremos acceder al viejo mirador. Nadie nos encontrará allí. Si llegamos primero». Julián lo miró con dureza. «Si nos llevas a una trampa». Esteban respondió, sin ironía: «Si quisiera entregarlos, ya lo habría hecho». Continuamos caminando por un sendero estrecho. El viento soplaba fuerte. Las sombras de los árboles se alargaban como figuras que querían atraparnos. De pronto, algo crujió detrás de nosotros. Julián nos empujó contra un tronco y levantó una navaja. Pero de entre los matorrales salió una mujer. No era joven, pero tampoco anciana. Su cabello oscuro estaba recogido. Su rostro tenía arrugas marcadas por el sufrimiento. Y sus ojos eran determinantes, intensos, llenos de una fuerza que pocas personas conservan después de la tragedia. Ella levantó las manos, mostrando que no llevaba armas. «No vine a hacerles daño», dijo con voz firme. Julián avanzó para protegerme. «¿Quién eres?». La mujer me miró directamente. Sus ojos se suavizaron, y cuando habló, su voz cambió. Se volvió cálida, dolorosa, casi maternal. «Me llamo Luciana Herrera. Soy la hermana de Tomás. Soy tu tía». Las palabras golpearon mi pecho. Mi respiración se detuvo. Julián se quedó helado. Esteban abrió los ojos sorprendido. Mi tía, mi sangre, la hermana de mi padre biológico, una mujer que, según todo lo que había descubierto, formaba parte de la historia que mi madre intentó proteger. Yo di un paso hacia ella. «¿Mi tía?». Ella asintió, conteniendo las lágrimas. «Te he buscado durante años, María. A ti y a Julián. Pero siempre estuve un paso atrás. Cuando supe que estabas cerca de descubrir la verdad, vine a ayudarte. Y cuando escuché que los hombres de Alejandro querían capturarte, supe que tenía que intervenir». Julián se acercó a ella, desconfiado. «¿Por qué no apareciste antes?». Luciana bajó la mirada. «Porque me amenazaron. Porque me quitaron todo. Porque me dijeron que si intervenía matarían a mis hijos. Yo traje saliva». «¿Tienes hijos?». Ella asintió con un dolor inmenso. «Pero están lejos. A salvo. Los envié fuera del país cuando supe que tú estabas en peligro. No podía permitir que el pasado volviera a alcanzarlos». Esteban frunció el ceño. «¿Por qué ayudarnos ahora?». Luciana lo miró con desprecio. «Porque ustedes no son como su padre. Y porque María es lo único que queda de mi hermana y de mi hermano». Julián la observó largo rato, como si buscara cualquier señal de mentira. Finalmente dijo: «¿Sabes algo más? Algo que aún no sepamos». Luciana respiró profundamente. «Bastante. Tal vez demasiado. Y deben escucharlo cuanto antes». Mis manos comenzaron a temblar. Julián me tomó del brazo. Esteban se mantuvo a distancia, perturbado, pero atento.
Luciana dijo, hay un cuarto heredero, un hijo secreto de los del monte, un heredero que Alejandro ha ocultado toda su vida, alguien que también tiene derecho a todo, alguien que tiene tanto poder para destruir como para heredar. Yo abrí los ojos, confundida. ¿Un cuarto heredero? Luciana asintió. Sí, y ese heredero vive. Alguien que ustedes ya conocen. Julián frunció el ceño. ¿Quién? Luciana levantó la mirada. Sus ojos se clavaron en uno de nosotros, y dijo, el cuarto heredero es Esteban. Antes de comenzar esta última parte de nuestra historia, quiero que me digas desde qué país nos estás viendo y que te suscribas al canal, porque lo que vas a escuchar ahora será la conclusión definitiva de todo el misterio, el dolor y la lucha que han acompañado a María desde el primer momento. Esta parte revelará la verdad final, mostrará el verdadero rostro de la familia del monte y cerrará un círculo que nunca debió abrirse, pero que solo podía cerrarse de una manera, con la fuerza de quien decide enfrentar su destino sin miedo. Prepárate, porque esta parte contiene el corazón de toda la historia. La revelación cayó sobre nosotros como un trueno imposible de esquivar. Esteban era el cuarto heredero, el hijo secreto, el que había vivido toda su vida creyendo que era simplemente el sucesor del imperio del monte, sin saber que su origen era mucho más oscuro y complejo que eso. Yo sentí que la noche entera se movía alrededor de nosotros. Mi respiración se volvió más rápida. Julián apretó los dientes, sorprendido y a la vez furioso. Esteban parecía petrificado, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo por unos segundos. Luciana continuó hablando, sin apartar la mirada de él. Tú no eres solo el hijo de Alejandro. Eres también hijo de la mujer que él intentó ocultar durante décadas. Hijo de su traición. Hijo de un pasado tan oscuro, que él prefirió destruir a todos los testigos antes que aceptar la verdad. Esteban balbuceó, sin poder procesar todo. ¿De qué estás hablando? Eso no tiene sentido. Luciana negó con calma. Tiene todo el sentido del mundo. Alejandro tuvo una relación con una mujer antes de casarse con tu madre. Una relación prohibida. Una relación que jamás aceptaría públicamente. Y tú naciste de esa relación. Pero ella desapareció antes de que tú pudieras conocerla. Julián frunció el ceño. ¿Desapareció o la desaparecieron? Luciana respondió sin titubear. La desaparecieron, igual que intentaron hacer con la madre de María. Mis labios temblaron. La historia se repetía, una y otra vez, dolor tras dolor, secreto tras secreto. Esteban cayó de rodillas. Era demasiado. La verdad lo estaba rompiendo por dentro. Pero Julián no tuvo compasión. Así que todo este tiempo, tú también eras una víctima. Esteban levantó la mirada. Una víctima, y sin saberlo, parte del problema. Julián añadió con dureza, un heredero sin nombre. Una pieza más en el juego de un hombre que solo piensa en poder. La voz de Luciana se volvió aún más seria. Y por eso necesitas saber algo más, Esteban. Tu padre no quiere solo eliminar a María. Quiere eliminar a cualquiera que pueda reclamar la herencia legítima. Eso te incluye a ti. El silencio fue tan profundo que casi podíamos escuchar el crujido de las hojas bajo nuestros pies. Esteban se puso pálido. ¿A mí? Luciana asintió lentamente. Eres un peligro para él, porque si la verdad sale a la luz, tú también puedes reclamar lo que te corresponde. Pero para eso, tienes que seguir vivo. Los ojos de Esteban se llenaron de un miedo nuevo. Un miedo que tenía sentido, un miedo que lo atravesaba desde el corazón. Julián respiró hondo. Entonces, todos estamos marcados, todos somos objetivos. Luciana asintió. Y por eso no pueden quedarse aquí. Necesitan enfrentarlo. No hay otra salida. Si corren, los perseguirá. Si se esconden, los encontrará. Solo hay una opción. Confrontar a Alejandro antes de que él termine con ustedes primero. Mi corazón latió tan fuerte que me dolió. Siempre supe que ese momento iba a llegar. Siempre supe que la verdad debía enfrentarse de frente. Esteban se levantó lentamente. Lo confrontaremos, pero no para destruirlo, sino para detenerlo. Y si no quiere detenerse, sus ojos se endurecieron por primera vez sin arrogancia. Entonces, será él quien enfrente el final. Julián se acercó a mí. ¿Estás preparada para esto? No habrá vuelta atrás. Yo respiré profundamente. Mi madre huyó. Mi padre fue silenciado. Mi hermano sufrió toda una vida de abandono.
Y yo fui condenada antes incluso de nacer. Ahora era mi turno. Ahora era el momento de decir basta. Sí, dije con voz firme. Estoy lista. Luciana nos llevó por un camino oculto entre los árboles que conducía hacia la carretera antigua. Mientras caminábamos, las ramas parecían cerrarse a nuestro alrededor, como si la naturaleza misma quisiera ocultarnos o protegernos. La mujer continuó explicando. Alejandro está en la casa principal. Tiene guardias. Tiene hombres vigilando cada entrada. Pero también tiene un punto débil. La capilla privada. Allí guarda todo lo que teme perder. Documentos, cajas fuertes, llaves, recuerdos. Allí guarda la evidencia de su mayor secreto. Y allí deben enfrentarlo. Cuando llegamos a un punto donde el bosque se abría, vimos la enorme casa del monte en la distancia. Oscura, fría, rodeada de vigilancia. Julián chasqueó la lengua. Es una fortaleza. Esteban negó. No, es una prisión. Y mi padre es su único carcelero. Luciana nos detuvo con la mano. Escuchen, si entran, deben hacerlo por la parte trasera. El muro tiene una zona debilitada cerca de las antiguas bodegas. Pueden cruzar sin ser vistos. Julián miró a Esteban. ¿Lo confirmas? Esteban asintió. Sí, es la única forma de entrar sin activar las alarmas. Luciana tomó mis manos. María, tu madre te habría querido fuerte, pero también te habría querido viva. No olvides eso. Yo apreté su mano. Gracias, tía. Aunque sea tarde, gracias por volver. Ella sonrió con tristeza. Nunca es tarde para la verdad, pero sí es tarde para dejar de luchar. Nos acercamos al muro. Escuchábamos pasos a lo lejos, voces de guardias, motores de vehículos recorriendo los alrededores. Julián tomó aire. Ahora o nunca. Cruzamos el muro por la zona debilitada, moviendo ladrillos antiguos con cuidado para no hacer ruido. Una vez dentro, el aire era distinto, frío, tenso, como si el propio silencio estuviera vigilándonos. La capilla privada estaba en la parte central del jardín, cerca de un enorme roble que parecía haber vivido más años que toda la familia junta. El vidrio de las ventanas dejaba escapar una tenue luz. Alejandro estaba allí, esperándonos, o quizás llevando a cabo sus propios planes. Esteban se adelantó. Déjenme hablar primero. Si lo provoco, podría atacar sin pensar. Julián lo tomó por el brazo. Si intentas traicionarnos... Esteban lo miró herido. No voy a traicionar a nadie. Ya no. Avanzamos hacia la capilla. Mis manos temblaban. Mi corazón golpeaba mi pecho como un tambor. Cada paso se sentía definitivo, como si una parte de mí estuviera dejando atrás el miedo para siempre. Cuando abrimos la puerta, la escena dentro era devastadora. Alejandro estaba frente al altar. No rezaba. No lloraba. Estaba sosteniendo una caja fuerte abierta, revisando documentos a toda velocidad, tirando papeles al suelo, quemando algunos con una lámpara vieja. Estaba destruyendo pruebas. Pero al escuchar la puerta, se quedó inmóvil. Muy lentamente, giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos, y en su mirada no había sorpresa, ni miedo, ni arrepentimiento. Solo había odio. Un odio frío, calculado, un odio que llevaba años creciendo. María Fernanda, dijo con voz grave. Así que finalmente llegaste. Yo di un paso hacia adelante. Y usted, finalmente se quedó sin dónde esconderse. Él rió, una risa seca, rota, llena de desprecio. ¿Es que creen que pueden venir aquí y arrebatar lo que me pertenece? Julián avanzó. No te pertenece. Nunca te perteneció. Alejandro lo ignoró y clavó la mirada en su hijo. Esteban, ¿tú también? Esteban respiró hondo. Padre, detén esto. Alejandro lo miró con un frío absoluto. ¿Detener qué? ¿Mi vida? ¿Mi poder? ¿Mi imperio? Tú no entiendes nada. Nunca lo has hecho. Esteban dio un paso más. No quiero ser parte de esto. No quiero seguir tus pasos. No quiero vivir una vida basada en mentiras y sangre. Alejandro soltó una carcajada amarga. ¿Sangre? Tú no sabes nada de sangre. Todo lo que tienes, todo lo que eres, lo tienes gracias a mí. Y entonces, Alejandro sacó una pistola. Apuntó primero a mí, luego a Esteban, luego nuevamente a mí. Yo sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Julián se tensó. Esteban levantó las manos. No hagas esto, padre. No hay necesidad.
Todavía podemos... Pero Alejandro lo interrumpió con un grito lleno de furia acumulada. «¡Cállate! Los dos son errores. Los dos. Mi hermana, tu madre. Todos ustedes son manchas en mi legado. Yo hice lo necesario para limpiar mi nombre. Y haré lo necesario otra vez». El mundo pareció detenerse. Yo no podía moverme. Julián estaba a un paso de saltar sobre él. Esteban estaba paralizado entre el miedo y la rabia. Y entonces, un disparo sonó. El eco dentro de la capilla fue ensordecedor. Un grito salió de la garganta de Julián. Esteban cayó de rodillas. Yo grité su nombre. Pero el herido no era ninguno de nosotros. Alejandro soltó la pistola y cayó hacia atrás, sosteniéndose el pecho. Detrás de él, en el marco de la puerta lateral, estaba Luciana, con una escopeta antigua entre las manos, su rostro empapado en lágrimas, su cuerpo temblando. Ella murmuró: «Este disparo es por mi hermano, por tu hermana, por los hijos que destruiste, y por la niña a la que intentaste matar antes incluso de nacer». Alejandro cayó al suelo sin poder responder. El silencio tras el disparo fue largo, doloroso, inmenso. «Se acabó», murmuró Julián. «Para siempre». Esteban lloraba en silencio, no por la muerte de su padre, sino por la vida que nunca pudo tener. Luciana dejó caer la escopeta y se arrodilló. «Lo siento», dijo con voz rota. «Lo siento por haber llegado tarde. Lo siento por no haberlos protegido antes». Yo la abracé. Ella me abrazó a mí. Julián se unió. Y por primera vez en toda mi vida, sentí que tenía una familia. Días después, la verdad salió a la luz. Los documentos fueron entregados a las autoridades. El testamento original fue validado. Los crímenes de Alejandro quedaron expuestos. Yo heredé lo que me correspondía por derecho, pero no para repetir la historia, ni para hundir a nadie más, sino para cambiarlo todo. Esteban decidió renunciar al apellido por un tiempo. Quería encontrar su propio camino, lejos de todo. Julián se quedó a mi lado, ayudándome a reconstruir las tierras para quienes realmente trabajaban en ellas. Luciana volvió con sus hijos, pero prometió visitarnos siempre. Y yo finalmente entendí algo. Mi madre no murió para que yo escondiera mi verdad. Murió para que un día pudiera vivirla sin miedo. Y ese día había llegado. Si te ha emocionado esta historia, si te ha mantenido atrapado de principio a fin, te invito a que dejes tu like, escribas un comentario contándome qué parte te impactó más y te suscribas al canal para que no te pierdas las próximas historias llenas de misterio, drama y giros inesperados. Tu apoyo hace posible que sigamos creando relatos que tocan el corazón y dejan huella.